bienvenidos al programa de esta noche sobre el ambiente político. Hay un tema muy importante que debatiremos en Panorama Político de hoy. Esta noche no ponderaremos la incidencia de algunas aristas en la situación nacional. Al contrario, tenemos invitados que nos permitirán profundizar en esta situación. La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, específicamente los que serán electos por el Colegio de Abogados, y para ello pues tenemos a los dos abogados que han quedado prácticamente en esta selección previa que han hecho los abogados. Primero, el licenciado Óscar Cruz, bienvenido, y también el abogado Bonerge Mejía. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría primero iniciar con una pregunta directa para el licenciado Cruz, específicamente para pedirle esa explicación de cómo garantizar a los guatemaltecos una independencia si llegara a ser magistrado electo de la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta que a usted se le vincula, por ejemplo, con algunos grupos como el de Roberto López Villatoro, por así decirlo, y otros abogados. Bueno, yo creo que yo siempre he sido un profesional honesto, decente, que siempre me ha pegado a la Constitución Política de la República de Guatemala. En cuanto a vinculaciones, yo no puedo explicar ni reconocer aquí ninguna vinculación. Yo de hecho he buscado los apoyos que considero que son decentes, que son honestos y que significan lo mejor para nuestro país, lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el futuro para Guatemala. Yo soy una persona que he trabajado en forma decente en este país y especialmente ejercí la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y ejercí una presidencia de las más transparentes que pueden existir en la historia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. No entiendo por qué esas vinculaciones y por qué esos señalamientos que de una u otra forma lo que perjudican es mi candidatura. Es decir, que el hecho de que se le vincule con Roberto López Villatoro es para usted un señalamiento negativo. Bueno, él como profesional y como agremiado podrá estar en la disposición de apoyar a quien él considere que es la mejor opción para nuestro país, para nuestra sociedad y especialmente, como bien les decía, para nuestros niños, niñas y adolescentes que son el futuro de Guatemala. Y por supuesto, si él decide apoyarme, con gusto recibiré ese apoyo. Lo único que en la primera vuelta yo no conté con el apoyo de ningún sector en particular. Mi campaña fue una campaña austera, una campaña decente, en la cual, por supuesto, lo que buscamos fue el acercamiento de los agremiados a través de nuestras propuestas, nuestro plan de trabajo, a través de nuestro convencimiento, un convencimiento que lo hicimos de oficina en oficina, de institución en institución, de agremiado en agremiado, y creo que ese es el resultado que hoy tenemos. Los profesionales del derecho quieren un cambio, y ese cambio solo lo encuentran en nosotros, pues en nuestra propuesta, una propuesta nueva, una propuesta diferente, una propuesta que busca transparentar las cosas en este país, y por eso es que nosotros estamos compitiendo en esta elección. A ver, y para clarificar este tema que hace mucha bulla de Roberto López Villatoro, ¿hasta qué punto él es todo lo que se les indica en los medios de comunicación y que él haya salido públicamente diciendo, creo que la candidatura de Óscar Cruz es la apropiada para la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué tanto es cierto a su percepción de estos señalamientos que hay y qué tanto puede apoyarle o no este endorsement, este apoyo que le ha dado? Bueno, yo no he tenido ningún acercamiento con él, pero si él decide apoyar, por supuesto él como agremiado está en el derecho de apoyar a la candidatura que represente el bienestar para nuestra sociedad, para nuestro país y especialmente para la población guatemalteca. Gracias, licenciado. Solo para hacer también un poco de balance, porque únicamente no se habla del señor Roberto López Villatoro como el único financista, sino también hay otros grupos detrás del otro candidato según sociedad civil. ¿A usted se le ha señalado hasta cierto punto de utilizar los recursos del Colegio de Abogados para poder usted hacer su candidatura? Bueno, yo entiendo que en estos proyectos los ataques son normales, lo que no se vale es que sean infundados. Efectivamente, ya después de 30 años yo no necesitaba hacerme imagen a través de la unidad académica, que es un espacio muy importante académica hablando. Sin embargo, en la unidad académica no hay ni caja chica ni se maneja dinero, todo lo autoriza la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Tampoco sube tanto tiempo, un año nada más, en la unidad académica. Entonces, yo en la parte esa de financiamiento, aquí mismo, ya lo he hecho en otras ocasiones, porque hay que ser serios en esto, no solo decir
yo tengo recursos, lo estoy haciendo de esta manera, sino, ya lo he dicho, mi esposa que también es abogada y notaria desde 1996, cuando era fiscal del Ministerio Público, constituyeron un fondo de inversión en el Ministerio Público institucional. Y en el 2004, cuando ella ya se va, pide que de uno de los bancos le devuelvan el dinero, lo ubique en otra financiera, y como fue progresando en sus temas económicos, pues ya se considera una cantidad suficientemente significativa. Pero al tratarse de alguien que ha estado mucho en la academia, haber sido decano de la Facultad de Derecho, ¿le da una ventaja por encima del resto de candidatos? Porque durante sus 4 o 5 años de gestión como decano graduó muchos profesionales de Derecho. ¿Eso no genera algún tipo de suspicacia por el hecho de que quienes se graduaron en la Facultad de Derecho de San Carlos, que son muchos, pueden beneficiarlo a usted? Pues yo creo que el análisis va más allá, digamos, no solo de San Carlos. Una misma universidad se gradúa por promociones. Es decir, que graduar desde hace, ¿qué? 2004, digamos, algunos colegiados, y que haya sido con la consigna, apóyeme, cuando ni siquiera había un proyecto de estos, yo creo que no es válido, ¿verdad? ¿Sí cree que le da ventaja el hecho de ser una figura tan pública dentro del Colegio de Abogados? Yo creo que la ventaja me dan los 30 años de docencia, de litigio profesional y de algunos cargos que he ocupado, del que ustedes mencionaban, Pero es que la además, Junta Directiva. Además, estos procesos en los que usted estuvo le ayudaron para realmente tener estos vínculos o formar estas redes o asociaciones de abogados con los que ahora podría estar teniendo estos vínculos y que le estarían otorgando esta ventaja. Pues lo que pasa es que la gente aquí en el colegio y en el gremio nos conocemos todos y saben de mi capacidad, de mi trayectoria. Yo creo que es básicamente un relacionamiento a esos niveles con abogados y notarios y no solo egresados de San Carlos. Ya solo para finalizar, quisiera muy breve que nos señalara cuál es hasta cierto punto su relación con la ex magistrada, con la magistrada Blanca Stalin. ¿Hay hasta cierto punto algún tipo de vínculo según la sociedad civil? Bueno, pues como en redes sociales hay de todo, ¿verdad? Pero yo quiero decir que como cualquier agremiada, pues igual yo quiero compartirles que hay muchas personas que al margen de cómo estén calificadas también toman la decisión de apoyar. Yo por lo menos no tengo acercamientos, por supuesto que conozco como ella a muchas personas. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, ya vamos nosotros a un corte comercial. Le agradecemos que continúe con nosotros en el siguiente bloque porque analizaremos más sobre las propuestas de los candidatos a dirigir la Corte de Constitucionalidad representando al Colegio de Abogados. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Nos acompañan los abogados Óscar Cruz y Boanerge Mejía. Ellos son los candidatos de parte del Colegio de Abogados para estar en una magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad. Y precisamente es esa importancia que estos cargos tienen para la ciudadanía guatemalteca, por lo cual a mí me gustaría saber un poco cómo ustedes pueden decirnos los puntos claves de las propuestas que ustedes tienen planteadas para la Corte de Constitucionalidad. Empezamos con usted, licenciado. Bueno, gracias. Bueno, dentro de nuestro plan de trabajo tenemos 4 propuestas que son importantes y básicas, pero una de las propuestas importantes que nosotros planteamos es poder garantizar la defensa del orden constitucional, por supuesto, emitiendo fallos eminentemente jurídicos y no políticos, emitiendo fallos que respondan a la colectividad, por supuesto, donde se puedan garantizar derechos individuales, sociales y colectivos, y ante todo poder garantizar ese principio de supremacía constitucional, el cual establece que los jueces y magistrados deberán someterse exclusivamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes de nuestro país. Por supuesto, eso nos va a permitir una mejor estabilidad y una gobernabilidad desde el más alto Tribunal Constitucional. Otro de los puntos que nosotros planteamos dentro de nuestro plan es poder avanzar en toda esa mora judicial y por supuesto desde ahí poder garantizar el principio de igualdad que se debe de garantizar a las partes dentro de un proceso y cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También nosotros le apostamos mucho al tema de la transparencia y la rendición de cuentas que hoy por hoy exige la sociedad guatemalteca. Nosotros acá nuestro planteamiento es tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista jurisdiccional constitucional. Por supuesto, desde el punto de vista administrativo, garantizar que el presupuesto sea exclusivamente utilizado en aspectos que tienen que ver con el más alto Tribunal Constitucional
y no con el magistrado o la magistrada, y por supuesto desde el punto de vista jurisdiccional, constitucional, poder avanzar en todos esos procesos que de una u otra forma se van retrasando desde la Corte de Constitucionalidad, y por supuesto con esto poder generar una justicia pronta y cumplida a la población guatemalteca, que es un derecho fundamental, y que esto nos va a permitir una paz social, que es lo que hoy por hoy busca la sociedad guatemalteca. Gracias, licenciado. Licenciado Mejía. Bueno, la misma pregunta. Bueno, básicamente son tres ejes. Uno, la celeridad en el proceso de gestión administrativa. El número dos es la firme defensa del orden constitucional. Y una tercera, que es muy importante, es la potenciación de las funciones que la Constitución y la Ley de Amparo le otorgan a la Corte de Constitucionalidad. En el número uno, es bastante importante la auditoría, detectar los cuellos de botella, que de hecho como litigante uno ya conoce, pero es diferente estar ya en la Corte. Creemos que hay que trabajar mucho en cómo ir disminuyendo la mora judicial, y creemos que eso se hace con algo que no voy a ofrecer, que no haya hecho: las puertas abiertas, la descentralización y el uso de tecnología. Que también en tecnología hay que reconocer que la Corte de Constitucional ya dio un gran paso importante en el tema del sistema informático, pero sobre eso hay que trabajar mucho, hay que arreglarlo para el código de seguimiento, la clave de control, y devolverle, siento yo de alguna manera, el control al usuario, pero que también lo tenga el magistrado. Y que este es uno de los puntos que, digamos, finalizó la magistrada Gloria Porras en este periodo que acaba de terminar o que está por terminar de la Corte de Constitucionalidad, pero también hay un punto bastante importante, y es que, por ejemplo, ayer el comisionado Iván Velázquez señalaba que es lamentable el hecho de que los recursos económicos se derrochen para estas elecciones dentro del Colegio de Abogados. ¿Por qué estos recursos siguen siendo una prioridad para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en este gremio? Bueno, creo que primero las elecciones siempre son una fiesta, y ya se imagina que para llevar el mensaje a los colegas y también para atender las actividades que son académicas y también son de proselitismo, habrá que hacer algunos gastos, habrá que salir. Yo pues no pude ir a todos los departamentos, pero sí cubrí la mayoría. Para eso hay que ocuparse económicamente. De otra manera el mensaje no llega. Uno no es tan conocido como que solo lo ponga en un medio electrónico y ya está. Al colega hay que ir a tratar de convencerlo de persona a persona, y somos más de 20,000 los aptos para elegir. Por otra parte, también la elección del día D, por ejemplo, el 9 de marzo, otra vez se celebra la fiesta final de esta elección, y alguna gente, siendo fiesta, también uno como candidato quisiera también atenderlos. Llegan de verdad mucha gente con mucho entusiasmo para compartir, pero no se trata de modo alguno de estar subvencionando, sino algún detalle. Por cuestiones de tiempo me gustaría saber cuál es su postura muy puntual respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bueno, creo que en estos momentos ha venido a fortalecer especialmente el tema de la corrupción, ¿verdad?, que estaba enquistada en nuestro estado, y por supuesto desde esa perspectiva ha sido un apoyo muy importante para los órganos, especialmente los órganos de extrapoder, en el caso del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y algunas instituciones que ha venido a fortalecer la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por supuesto, todo lo que sea de beneficio para nuestra sociedad y para nuestro país, por supuesto, se debe apoyar y por supuesto impulsarlo en todo momento. Yo quería preguntarle a los dos, a ver, en estos días nos hemos topado con un caso muy emblemático, pero que desnuda algunos vicios dentro de la Corte de Constitucionalidad. El caso del magistrado Trujillo. Quedó bastante demostrado por la Fiscalía norteamericana que el magistrado Trujillo, aunque se le acusó por un tema de fútbol, utilizaba la magistratura suplente para meter recursos, para meter su agenda dentro del ACC. ¿Cómo se puede garantizar que estas cosas no vuelvan a pasar en nuestra alta corte, que fue diseñada también para sanear el sistema guatemalteco? No sé si comenzamos con usted, licenciado. Bueno, yo creo que en este sentido mis principios y valores creo que me permiten, primero, postularme, y segundo, por supuesto, desde el más alto Tribunal Constitucional, seguir consolidando esos principios y valores que he venido cultivando desde mis ancestros, desde mi familia, por supuesto, y desde ahí hacer un trabajo decente, un trabajo
correcto, que vaya por supuesto en beneficio de la sociedad guatemalteca y no que vaya en beneficio del magistrado Oscar Cruz, sino que acá lo que queremos es buscar el bienestar de la sociedad guatemalteca, buscar esa paz social que hoy tanto anhela nuestro pueblo, y desde ahí nosotros por supuesto nuestro compromiso como funcionario y empleado público es someterme a la Constitución y a la ley, porque el artículo 154 habla de la sujeción a la ley y establece que el funcionario empleado público deberá sujetarse a lo que establece la ley. Muchísimas gracias, licenciado Mejía. Bueno, yo creo que va en dos vertientes, una del carácter meramente jurídico y el otro es la parte moral. En la parte jurídica, lo que hemos dicho en este proyecto de campaña es que el suplente por reforma de la ley de amparo debe quedar ya como adscrito al funcionamiento y también como personal de la Corte de Constitucionalidad, en la que se le pueda hacer un estipendio, una retribución proporcional a su trabajo, pero que quede absoluta y totalmente prohibido que pueda estar ejerciendo liberalmente la profesión. Otro punto que siempre es sobre el mismo asunto es en la parte del conflicto de intereses, y eso tiene que ver con honorabilidad. Y como ese es un valor absoluto, ¿es o no es? Es decir, que hay que atacarlo de la manera normativa, que no es suficiente, y también de la parte moral. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este segmento más de Panorama Político. Muchísimas gracias, licenciado Cruz, muchísimas gracias, licenciado Bonerge. Bueno, ya tendremos noticias de quién será del próximo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, de ustedes dos, así que muchísimas gracias. Vamos a un corte y al regresar otro invitado especial para continuar hablando con del tema, el presidente del Colegio de Abogados, Marco Antonio Sagastume Gemel. Gracias por continuar con nosotros en Panorama Político. Ya escuchaban ustedes las propuestas y también las respuestas de los abogados que han prácticamente sido electos por los abogados en todo el país para que sean uno de ellos el próximo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y ahora estamos con otro invitado de lujo, el presidente del Colegio de Abogados, quien nos hará prácticamente un balance de esta elección, de esta primera ronda de votaciones en el Colegio de Abogados. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo más rescatable que ustedes pueden notar? Vean, un saludo a vuestra audiencia y una felicitación al gremio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, porque en esta oportunidad votamos 2.600 más que en la elección pasada. Este servidor quedó con 3.400 votos y somos 23.109, están en el padrón electoral. Y no puede ser pues que se elija con tan poca participación. Hoy aumentó. Ese es la gran felicitación que le tenemos que dar a todo este colegio, porque al mismo tiempo hay algo muy importante que se dio. En primer lugar, le llegamos a pedir a la CICIG que nos supervisara todo el proceso. Luego también llegamos con Guatemala Visible, llegamos del doctor Renzo Rosal, llegamos con Projusticia de Carmen Aida Ibarra, que son alrededor de más de 100 organizaciones que trabajan el tema de todo lo que es justicia. Y les pedí que nos acompañaran en el proceso, que nos ayudaran a que colegas vengan, hombres y mujeres, a participar también. Y les quiero agradecer también a estas organizaciones de la sociedad civil. También hay alguien ahí que por lo regular no aparece, y es todo el equipo de mi colegio, que desde las 5:30 de la mañana gente estaba ahí, miren, trabajando. Es gente de planta del colegio, pero hace este trabajo bellísimo. Me gustaría que pudiésemos profundizar bajo su óptica como abogado y como presidente del colegio del gremio sobre los valores de independencia que se pusieron en juego en esta elección. ¿Hay algún alto nivel de preocupación de la sociedad guatemalteca de que, como ha pasado con otros gremios, el de abogados haya sucumbido ante la corrupción? ¿Esta elección pudo aportar para salir de ese atolladero? Sí, fíjense que en noviembre del año pasado dije algo que le molestó a mucha gente,
pero es no a la reelección. ¿Por qué? No a la reelección. Porque miren ustedes, cuando mi colegio le estaba pidiendo la renuncia al expresidente general Otto Pérez Molina, la misma Corte de Constitucionalidad, con varios magistrados, estaba tratando de detener esa renuncia. Entonces, la Corte de Constitucionalidad es la institución para defender al pueblo de Guatemala. La Constitución es para organizar al Estado, pero fundamentalmente para limitar los abusos de nuestros ¿Todavía gobernantes. existen esos grupos oscuros o cuestionados detrás de los candidatos o detrás de algunas planillas que quieren llegar a estos cargos de elección? Miren, hay algunas prácticas que vienen desde hace muchos años. Por ejemplo, nosotros rentamos un local en el Parque de la Industria para la elección, pero no podemos impedir que grupos también de mi mismo colegio rentan unos lugares pegados y dan, por ejemplo, un hot dog. Como que si fuera una lámina. Sí, es decir, clientelismo, pues. Clientelismo. Clientelismo. Esa vergüenza que pasa en la política nacional está pasando también en mi colegio. Pero vean ustedes, ¿quién puso lo que llaman chucos? Esos hot dogs. Fue Pérez Aguilera. Y perdió. Licenciado, en los bloques anteriores teníamos con nosotros al licenciado a los dos que van a la segunda vuelta para elegir a los magistrados, y hablábamos también de cómo ellos pudieron haber utilizado en su momento el Colegio de Abogados y Notarios como esta plataforma para crear estas asociaciones, digamos, o estos vínculos con los, con estos bufetes, digamos, de abogados. ¿Cómo ve y reconoce que este colegio sigue funcionando como estos acercamientos, digamos, que se tienen con estas personas? Directo ya. Estos grupos tienen que ir desapareciendo, por amor de Dios. No puede ser que la justicia esté controlada, por ejemplo, por el grupo del Rey del Tenis. ¿Cómo puede ser posible? No, la justicia debe estar en manos de la gente capaz, no gremialmente unificados para una línea política. No, hombre, el Colegio de Abogados y Notarios debe de ser esa instancia ética para la población de Guatemala. Pero esta elección no está exenta de estos. No, estos son los problemas que tenemos. Por eso tenemos que superar. En ese sentido, la felicidad, la alegría, es que mientras más colegas participen, estos grupos se van a ir quedando. Yo le tengo una pregunta, en realidad Directa. muy breve. Pero muy profunda al final de cuentas. Cuando uno ve no solo estos dos candidatos, sino también la de designación Corte Suprema de Justicia, la que se está llevando en el Congreso, la de presidente está así un poco extraña, pero a ver, cuando uno ve los nombres, ¿se está eligiendo los mejores abogados del país para presidir la Corte de Constitucionalidad? Ojalá fuera así. Miren, el doctor Bonerges Mejía es un catedrático de mucha calidad, no lo podemos negar. Es una persona, si bien es cierto, él estuvo utilizando los recursos del colegio en la elección pasada, en el sentido de la junta directiva anterior, conmigo ya no, conmigo ya no. Y además les doy mi palabra de honor de que mi junta directiva no tiene ningún candidato, ningún candidato. Yo no voté por Bonerges, yo no voté por Oscar Cruz, sino, sin embargo, tengo un solo voto, pero ese voto es secreto. Entonces, lo que le estoy diciendo es a mis colegas, podemos superar a todos estos grupos si tenemos una participación. Entrémosle a participar con el Colegio de Abogados y Notarios, pero de forma ética, porque no me pueden decir, miren, a mí me dicen, es que los abogados son como los bananos, no hay ninguno recto. Eso no es cierto. No es cierto. Miren, yo conozco gente... Y hay unos que se choquean más rápido. Mira, mi hermano, por ejemplo, cuando estuve en España, tuve la oportunidad de estar 3 años y medio con el doctor Edmundo Vázquez Martínez. No sé si ustedes lo han oído mencionar a él, pero un tipazo. Miren, yo me quedé de catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, no por mí, por él. Porque al que le pidieron fue a él. Pero como él se vino para presidente de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, él me recomendó a mí. Es decir, Guatemala, miren ustedes, tiene una de juristas. ¿Quién no se recuerda, por ejemplo, del gran Poncho Bauer Pay?
de Mario Aguirre Godoy. No, miren, este gremio tiene gente Presidente, valiosa. Le agradecemos mucho esa participación y sobre todo esa reflexión que usted hace a esos sus colegas para que el próximo 9 de marzo lleguen a las urnas y elijan al mejor representante para la Corte de Constitucionalidad, porque recuerden que ese representante que ustedes elijan definirá el futuro de muchos guatemaltecos. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de esta noche.